Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, porque cada vez que lo toco, los comentarios se vuelven locos: la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé que muchos todavía suspiran por ellos, y aunque su relación terminó, el misterio y el interés siguen muy vivos. En particular, vamos a sumergirnos en cómo la familia de Hande Erçel reaccionó ante Kerem Bürsin, y si realmente hubo aprobación familiar. ¿Están listos para descubrir los secretos detrás de esta relación que cautivó a tantos? Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rápido. Si les gusta este tipo de contenido, sobre chismes de celebridades turcas, análisis de relaciones y noticias del espectáculo, por favor, denle al botón de suscribirse. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo algo. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, pongámonos serios. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue mágica. Se conocieron en el set de Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, y no solo en la pantalla. Rápidamente los rumores sobre un romance fuera del set comenzaron a circular. Al principio ambos lo negaron, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, seamos sinceros, ¿quién les creyó? Las fotos, las miradas, los gestos, todo apuntaba a algo más. Y finalmente lo confirmaron. El mundo enloqueció. Los fans estaban eufóricos. Anker, como los llamaron cariñosamente, se convirtieron en la pareja del momento. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, se convertía en noticia. Parecía que vivían un cuento de hadas. Pero, volviendo al tema principal de este vídeo, ¿qué pasaba con la familia de Hande? Sabemos que la familia es una parte muy importante de la vida de Hande Erçel. Ella siempre ha hablado de lo unida que es a su hermana, Gamze Erçel, y a sus padres. Así que la aprobación de su familia era crucial para que la relación con Kerem funcionara a largo plazo. La realidad es que al principio, la relación de Kerem con la familia de Hande fue muy buena. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo comidas, celebraciones y momentos familiares. Se rumorea que Kerem hizo un gran esfuerzo por conectar con la familia de Hande, mostrando respeto y cariño. Parece ser que el padre de Hande, Kaya Erçel, tenía una muy buena opinión de Kerem. Lo consideraba un hombre educado, inteligente y trabajador. Se dice que apreciaba su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Gamze Erçel, la hermana de Hande, también parecía llevarse muy bien con Kerem. Se les vio bromeando y riendo juntos en varias ocasiones. Incluso se rumoreaba que Gamze apoyaba mucho la relación de su hermana con Kerem y que era una especie de confidente para ambos. La buena sintonía entre Kerem y Gamze era evidente en redes sociales, donde intercambiaban comentarios amigables y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Esto reforzaba la imagen de una relación familiar armoniosa y sólida. Los fans, por supuesto, adoraban ver esta faceta de la pareja y se alegraban por la buena relación de Kerem con la familia de Hande. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. Empezaron a surgir rumores de tensiones. Algunos medios turcos informaron que la familia de Hande, especialmente su madre, Aylin Erçel, tenía algunas reservas sobre la relación. Lamentablemente Aylin Erçel falleció en 2019, antes de que la relación entre Hande y Kerem se hiciera pública. Así que no podemos saber con certeza cuál habría sido su opinión final sobre Kerem. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la familia sugieren que Aylin quería que Hande se enfocara en su carrera y que no se distrajera con relaciones amorosas. La figura de Aylin Erçel siempre ha sido clave en la vida de Hande. Como madre, la apoyó incondicionalmente en su carrera como actriz y modelo. Su fallecimiento fue un golpe muy duro para Hande y su familia, y es comprensible que la opinión de Aylin sobre la relación de Hande con Kerem sea objeto de especulación. Si bien no podemos saber con certeza qué pensaba Aylin, es posible que, como madre protectora, le preocupara que la intensa atención mediática pudiera afectar la vida personal y profesional de su hija. Otros rumores apuntaban a que la familia de Hande no estaba del todo cómoda con la intensa atención mediática que rodeaba la relación con Kerem. Como saben, Hande es una de las actrices más populares de Turquía, y su relación con Kerem solo intensificó el interés de los medios y del público.
Esto, según algunos, generaba cierta presión en la familia, que prefería mantener un perfil más bajo. La fama repentina y la constante persecución de los paparazzi pueden ser abrumadoras, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a vivir bajo el escrutinio público. Es posible que la familia de Ande se sintiera incómoda con la falta de privacidad y con la constante exposición mediática. Además, la presión de los fans y de los medios por mantener la imagen de la pareja perfecta también pudo haber generado estrés en la familia. Además, también se especuló sobre diferencias culturales y de estilo de vida entre Kerem y la familia de Ande. Kerem, como saben, vivió muchos años en Estados Unidos y tiene una mentalidad más occidentalizada. Por otro lado, la familia de Ande es más tradicional y conservadora. Estas diferencias, según algunos, pudieron haber generado fricciones. Aunque Turquía es un país moderno, muchas familias todavía mantienen valores y tradiciones conservadoras. Las diferencias culturales y de estilo de vida entre Kerem y la familia de Ande pudieron haber generado ciertos choques y malentendidos. Por ejemplo, es posible que la familia de Ande esperara que Kerem se adaptara a sus costumbres y tradiciones, mientras que Kerem, acostumbrado a un estilo de vida más libre y occidentalizado, no se sintiera cómodo con estas expectativas. Estas diferencias, aunque pequeñas, pueden acumularse y generar tensiones a largo plazo. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su separación fue un golpe duro para muchos fans, que todavía esperaban que la pareja volviera a estar junta. La ruptura de Anker fue un shock para la industria del entretenimiento turco y para los millones de fans que seguían su relación en todo el mundo. A pesar de los esfuerzos de ambos por mantener su relación en privado, la presión mediática y la intensa atención del público pudieron haber contribuido a su separación. Además, las agendas apretadas y los compromisos profesionales de ambos pudieron haber dificultado el mantenimiento de una relación a largo plazo. Tras la ruptura, las cosas se volvieron más complicadas. Los rumores sobre la reacción de la familia de Ande se intensificaron. Algunos medios afirmaron que la familia estaba aliviada con la separación, mientras que otros aseguraron que estaban tristes por el final de la relación. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente. La reacción de la familia de Ande a la ruptura es un tema que ha generado mucha especulación. Algunos medios afirmaron que la familia nunca estuvo del todo convencida de la relación de Ande con Kerem y que, por lo tanto, estaban aliviados con la separación. Otros, sin embargo, aseguraron que la familia apreciaba mucho a Kerem y que estaban tristes por el final de la relación. La verdad es que solo la familia de Ande sabe cómo se sintieron realmente sobre la ruptura. Lo que sí podemos deducir, basándonos en la información que tenemos, es que la aprobación de la familia de Ande fue un factor importante en la relación con Kerem. Si bien al principio parecía haber una buena relación, con el tiempo surgieron tensiones y diferencias que pudieron haber contribuido al final de la relación. La aprobación familiar es un factor importante en muchas relaciones, especialmente en culturas donde la familia juega un papel central en la vida de las personas. Es posible que la falta de apoyo total de la familia de Ande, o las tensiones que surgieron con el tiempo, hayan afectado la relación de Ande con Kerem. Sin embargo, es importante recordar que la aprobación familiar no es el único factor determinante en una relación. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que involucran muchos factores. La aprobación familiar es importante, pero no es el único factor determinante. Al final, la decisión de estar juntos o separarse es una decisión que toman las dos personas involucradas. La relación entre Ande y Kerem fue una historia de amor pública, pero también una historia de dos personas que intentaban navegar por las complejidades de la fama, la presión mediática y las expectativas familiares. Al final, su relación no funcionó, pero eso no significa que no haya sido real o significativa. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, es hora de resumir los puntos principales. Vimos cómo la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno mediático, cómo la familia de Ande parecía aprobar a Kerem al principio, pero cómo surgieron tensiones y diferencias con el tiempo, y cómo, finalmente, la relación llegó a su fin. Analizamos la posible influencia de la madre de Ande, Aylin, en la relación, así como las diferencias culturales y la presión mediática que pudieron haber contribuido a la ruptura. También examinamos la reacción de la familia de Ande a la separación y cómo la aprobación familiar, aunque importante, no es el único factor determinante en una relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante.
Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y conocer sus opiniones. Investigar a fondo este tema me ha permitido comprender mejor las dinámicas familiares y las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. La fidelidad de mis suscriptores es mi mayor recompensa. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la familia influyó en la separación de Andy y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué otros factores creen que influyeron en la ruptura? ¿Han experimentado situaciones similares en sus propias vidas? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Sus comentarios son valiosos y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo todas las semanas, así que asegúrense de activar la campanita para recibir las notificaciones. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, incluyendo más análisis de relaciones de celebridades turcas, reseñas de series y películas, y entrevistas exclusivas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.